Se acerca el gran invierno, dicen los europeos, se acerca el tiempo de recogimiento, el tiempo de muerte, el tiempo en que nos encontramos con nuestros ancestros. En esta época tenebrosa, en esta época en que el comendador invita a Don Juan a los infiernos, estamos aquí en la dichosa palabra. Invito a mis tenebrosos compañeros a que se pasen. Bueno. Yo no solo estoy tenebroso, yo estoy muerto. O al menos eso es lo que dijo durante algún momento el Facebook de la dichosa palabra. Yo no tengo Facebook, no frecuento los Facebooks, por eso no me enteré de esto. Pero me dieron aviso de que alguien hackeó el Facebook de la dichosa palabra y publicó que yo había muerto. Por lo tanto, a lo mejor... Es que no soy yo, así como Paul McCartney murió y lo sustituyeron los Beatles por un doble de Paul McCartney. Sí. Yo ya soy más bien la mitad de Nicolás Alvarado porque me puse a dieta, pero soy un doble de Nicolás Alvarado. Y a partir de todo esto, yo lo único que podría hacer sería reforzar mi noción de que por algo siempre he dicho que nunca tendré Facebook. Sin embargo, no lo diré así, porque como dijo Wendell Johnson, psicólogo y además patólogo del lenguaje, siempre y nunca son dos palabras que siempre uno debe recordar nunca usar. Creo que todavía soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. Bueno, pues hablando un poco de todas estas, no sé si redes sociales, pero todos estos inventos y tecnología que nos está distrayendo últimamente, yo empiezo con una oración de Kapuscinski que dice: el hombre contemporáneo no se preocupa por su memoria individual, porque vive rodeado de memoria almacenada, enciclopedias, manuales, diccionarios, compendios, bibliotecas, museos, anticuarios, archivos, cintas de audio y de video, internet, en fin, todo eso que ustedes ya saben. En tiempos de Heródoto, la persona sabía solo aquello que su memoria lograba conservar. Así que bueno, aquí parece que sí tenemos buena memoria y lo que celebramos es que ustedes tengan la memoria suficiente como para recordar que hoy es sábado y que empieza la dichosa palabra. Buenas noches, yo soy Laura García y me acuerdo de eso. A algunos escritores les gusta mucho difundir la idea de que tienen muy claro qué es lo que van a escribir desde que empiezan. Eso es falso. En la escritura uno va descubriendo por el proceso con el lenguaje qué es lo que quiere decir. Para eso podemos inventar un proverbio que diga: nadie sabe lo que escribe hasta que lo ve ya escrito. Eduardo Casar, autor del proverbio y de mí mismo. Bueno. Tuve la fortuna de estar hoy a mediodía allá en el Auditorio Nacional. De veras les recomiendo a todos que vayan a esas fabulosas sesiones de ópera que nos transmiten desde Nueva York. A ver precisamente Don Giovanni de Mozart para tomar un poco este ambiente de Don Juan Tenorio acá en México, pero Don Juan pues es un arquetipo tan antiguo y en este caso pues casualmente, yo no sé por qué, si estaba muy pensado que fuera precisamente el tema de Don Juan ahora que se acerca la época de muerto, porque parece ser que allá en los anglosajones no ligan mucho a Don Juan con los muertos. Pero la música es tan sutil, es tan maravillosa, que como diría Lao Tse, es precisamente lo suave, lo tierno, lo que más transforma. Lo más sutil es más duro, más penetrante a la larga, más transformador que lo fuerte. Yo soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Fíjate que yo ayer también fui al Auditorio Nacional y creo que vi otra versión de Don Giovanni, pero esta era con Marco Antonio Solís el Buki. Pero es casi lo mismo. ¿Estuviste ahí? Fui a ver al Buki, que es casi lo mismo que Don Giovanni, ¿no? Don Giovanni, ¿verdad? Sí. Ahora, bueno, es nuestro Don Giovanni. A mí se me hace muy chistoso ir a un acto en vivo donde veas la tele. Sí. Fíjate que es muy interesante. Bueno, como los partidos de fútbol. Se me hace muy raro. Incluso ahorita era lo que estaba platicando Laura con, ¿cómo se llama? ¿El de Ludens? Tlatuani. De un estadio donde es tan grande la pantalla que es imposible dejar de ver la pantalla. ¿Cuál es? El de los Dallas Cowboys. El de los Dallas Cowboys, ¿no? Y entonces, pues, en vez de ver el juego en vivo,
se ve en la pantalla. Lo ves diferido. Exactamente, fíjate que aquí Pero es un pecado, porque ahí tienes el espectáculo ahí, aquí sí, como pero, sean. bueno, aquí no puedes ver, pero también es algo chistoso porque cuando uno está acostumbrado a los conciertos o a la ópera en vivo, verlo en pantalla, que es lo que sucede ahora en el Auditorio Nacional, termina un buen acto, termina una buena presentación y como en automático te dan ganas de aplaudir, ¿no? Y la mayor parte de la gente no aplaude. Algunas gentes sí aplauden. ¿Pero cuál las Por ejemplo, aplaude a la aplauden tele? cuando sale Ramón Vargas. Entonces, qué chistoso, porque es mexicano, entonces, todo el mundo le aplaude. Pero al final, por ejemplo, termina la ópera y pues oyes algunos aplausos, ¿no? Pero en general la gente dice, pues, ¿para qué aplaudo si es una pantalla? Sí, pero los conciertos sí los chaparros, vemos más las pantallas que el escenario porque no alcanzamos. Diría Sí, Regis los de rock, Debray que ¿verdad? vivimos en la videósfera. Y tan es así que ya están correteando a Germán para que dé el Facebook y el Twitter. Los invitamos a integrarse a nuestro grupo La Dichosa Palabra en No Facebook hackeado. y @ La Dichosa Palabra 22 por Twitter. Ojo, no podemos contestar ni mandar preguntas más que por correo electrónico. Yo sobre todo porque no tengo Facebook ni tengo Twitter y así seguiré. Así seguirá, Así Nicolás. seguiré. Bueno, vamos de una pregunta vez de hoy. a la pregunta del día de hoy. Recuerden ustedes, nos tienen que contestar y aquí al final leemos un poco estas opiniones de ustedes. La pregunta de hoy es, ¿qué autores mexicanos crees que se seguirán leyendo dentro de 500 años? Esa es la pregunta. Llámenos, La Biblia. llámenos, por favor. La Biblia. Pues quién sabe. No, bueno, ¿no? ¿Quién mexicano sabe? no. 500, Ahora, pero- con ese tiempo, yo auguro, por ejemplo, que la gente va a comenzar a leer dentro de 500 años, va a descubrir a un autor olvidado que se llama Nicolás Alvarado y a otro que se llama Eduardo Casar, y los van a comenzar a leer ávidamente. Dentro de Cosa 500 que- años no se tarden Me parece tanto. muy bien. Ahora, ¿no nos podrían dar un anticipo a cuenta de regalías por esos lectores que vamos a tener dentro de A tus 500 años, herederos. querido Eduardo? Habría que ver a quién se le pregunta eso, Pero yo, ¿verdad? mis herederos hacen guau y miau, digo. Bueno, Eduardo pues sí tiene cuídalos, herederos porque- de esos. Van a Bueno. vivir menos Bueno. que yo. Bueno, vamos con nuestra primera pregunta para no colgarnos mucho. Estela Méndez Carrión nos pregunta que si podríamos hablar sobre los panamericanos. ¿Qué sería? Pues yo creo que el origen de los panamericanos o... Más bien, yo creo que se refería como la palabra al prefijo pan, o bueno, por lo menos así, porque lo de los panamericanos, pues sigan viendo los panamericanos, Pues sí, yo creo saluden todos los días a las 12 de la noche, mañana terminan a las 5:30 de la tarde, Mañana pero acaban los Panamericanos. mañana terminan los panamericanos, que en realidad tiene mucho que ver con esto de la etimología. Pan es un prefijo griego que significa todo, significa conjunto, unión, y entonces en este caso de los panamericanos tiene que ver con todo, todos los americanos juntos, es decir, todos los países que conforman el continente americano. En este caso de los Juegos Panamericanos son como una especie, bueno, son unas competencias deportivas, una especie de olimpiadas donde solo están compitiendo países que pertenecen al continente americano. Esto es bastante interesante porque significa que muchos países que no tienen opción o no optan a ir a los Juegos Olímpicos por sus registros, sí van y sí tienen una competencia internacional de bastante resonancia y relevancia. Y que cada son vez mayor, ¿no? ahora mismo están en Guadalajara y por supuesto que todo México estamos muy pendientes de lo que está pasando ahí. Pero en el caso de la palabra, pues, es panamericanos. Ahora, el panamericanismo, por ejemplo, es un concepto que tiene que ver con muchas cosas. Políticamente, geográficamente, bueno, geográficamente pues tiene que ver con todo lo que es los que conforman el continente americano, que ahora mismo no sé cuántos países son, pero son muchos. Ahí ve, en el desfile de las banderitas y de los atletas se veían incluso unos países nuevos. Y faltan, que habíamos. Y faltan. Es que Es que hay además muchas islitas, ¿no? los panamericanos reconocen como estados-nación cosas que no son estados-nación, como Puerto Rico, por ejemplo. Puerto Rico es un protectorado estadounidense, no es reconocido como una nación por la ONU, pero los Juegos Panamericanos reconocen la participación independiente de Puerto Rico, digamos, autónoma a la de los Estados Unidos. Por eso la cuenta no sale igual, Claro. pues. Ahora, panhispánico, por ejemplo, cuando veíamos este diccionario que sacó hace años la Real Academia de la Lengua Española, era el diccionario de las dudas, el diccionario panhispánico sobre las dudas, ¿no? Era las dudas que tenían que ver con todos los hispanohablantes, todos los que hablamos español, que tenemos tantas
Pues sí, evoluciones diferentes y maneras y regionalismos de hablar el español, que es el mismo idioma, pero de alguna manera había unas dudas que había que resolver acerca de por qué en un lugar se dice una manera y en otra de otra, si era correcta, si era incorrecta y así. Ese era el panhispánico que Las tiene que ver con... existenciales de los que hablamos español no las resuelven. Exactamente, las pueden encontrar en el Panteón. En el Panteón, Panteón, por claro. ejemplo, que es otra de esas palabras que empiezan por pan. Porque... ¿Dicen panteón en España? Por No, cierto. decimos cementerio. Cementerio, ¿verdad? Sí. Panteón para nosotros es como un nicho. Esta es la construcción donde hay tumba. Bueno, y tiene que ver con la noción griega de donde están todos los dioses. O sea, teos es todos, pan, ya hemos dicho que es el conjunto, la unión, varios pues. Y eso sería panteón. Panacea, por ejemplo, que es un medicamento que de alguna manera cura todo mal. Puede ser, pues, no sé, varias cosas, medicamento milagroso. Pero está desde... El panóptico de Benham, que era justamente para ver desde todos los lados, para ver todos los puntos de una prisión y que los prisioneros estuvieran observados. El páncreas, por ejemplo, páncreas, tiene que ver con toda la carne, ¿no? O ¿qué otras palabras hay? Pánico. No, pánico, por ejemplo, tiene que ver con el dios Pan, el semidios que cuida al rebaño. Pero es la misma raíz. Sí, pero de ahí de alguna manera tiene que ver con la mitología griega y eso tiene que ver con que él era el dios también de la naturaleza salvaje. Entonces, de alguna manera, él tenía una manera como de asustar a los rebaños, a las manadas, con rayos y truenos y así con unas tormentas horribles. Entonces era el miedo que provocaba, el miedo masivo que provocaba a los rebaños debido a estos rayos. Entonces sí tiene en esa raíz, pero eso tiene que ver más con el dios Pan. Ahora, no todas las palabras que empiezan por pan tienen que ver. Pandero, Pandereta, ¿no? Empiezas todos los deros. Laura, ahora, pero el dios... Pandora, todas las doras. Bueno, pero pánico sí, en el sentido del dios Pan, porque el dios Pan era justamente una forma del dios total de la naturaleza, o sea, era el dios de toda la naturaleza. ¿No? Que tiene que ver con todo. Por eso también. era en ese sentido de que Pan era el dios total, o sea, era un dios tan importante que justamente su iconografía pasó al diablo. Claro. Porque era el gran enemigo del cristianismo, entonces iconográficamente. Por ejemplo, pandemia. Perdón. No, quiero decir que por eso es un oxímoron hablar de pantalón corto, porque si es pantalón es que cubre todo el talón. Y si te corto, eso es como es una contradicción ahí. Por ejemplo, pandemia, que hace unos años, cuando todo este lío de la influenza, oímos bastante, tenía que ver con todo lo que afectaba al pueblo. Demos, que es el pueblo, donde lo vemos en democracia, y en un montón de palabras ahí también, donde está esa misma raíz. Pandemia significaba todo lo que afecta o todo lo que tiene que ver con todo el pueblo. Y entonces el pandemonium también. No, y también el pan pan de como muerto. partido político. Otro oxímoron sería que el PAN fuera una minoría, ¿no? Que no es el caso, por lo menos este sexenio. Una última cosa, Fondeu, la fundación digamos, los que dicen un poco cómo es el español correcto, dice que PAN nunca se debe escribir con guión. Es decir, cuando decimos panamericano, ese panamericano es todo junto y es una sola palabra, ¿no? No tiene que ver con guión. Yo felicito a la Fundeo porque realmente sus spots en Imer son fantásticos. Yo tengo muchas ganas de ver la serie Pan Am sobre esta línea aérea estadounidense tan glamorosa que extraño tantísimo y con Cristina Ricci, que es tan guapa. Yo ya vi el primer capítulo y está muy buena. Que bueno, es la misma onda, ¿no? Panamérica. No, bueno, es dichosa palabra. La dichosa palabra. A ver, dichosa palabra. Nuestra dichosa palabra del día de hoy es descabalgar, desmontar, bajarse o descender de un coche o cualquier vehículo. Ahí lo tienen en pantalla. Los que lo adivinen o lo sepan, Eduardo. Tenemos un librín de Stephen Hawking y Leonard Lodinov. Lo dijiste bien. Lodinov, lo dije bien, ¿verdad? Lo dije. Desde tu de editorial uso parlancia lo dices. Cortesía del péndulo, se llama El Gran Diseño y es sobre el pancosmos, sobre el universo, pues. Ok, tenemos del exdirector de Canal 22 y espléndido narrador y ensayista Jorge Volpi, tenemos En busca de Klingsor, la novela que lo lanzó a la fama y el prestigio literario al ganarse el premio Biblioteca Breve, solo que ahora ya no editada por Seix Barral, sino como casi toda la obra de Volpi en fechas recientes, bajo el sello de Alfaguara. Y tenemos también un hermoso ejemplar de Descubriendo el mágico mundo de Picasso, de la editorial Océano Travesía, que es una manera de descubrir para los niños bastante buena. Pues, ¿quién era este genio de la pintura, la escultura, que además era poeta?
Ustedes lo han de conocer por... Y hablando de Don Giovanni, Gran bueno, genio. Además. ese sí. Ese sí era un Don Giovanni. Yo quería hacer un apunte adicional sobre los panamericanos, que es que tienen en gran medida el espíritu del panamericanismo, que es, digamos, una idea política que lleva, pues, digamos, ya sus 150 añitos rondando este continente, que tiene mucho que ver con el sueño bolivariano de la América Unida, tiene mucho que ver con el proyecto de San Martín, con el proyecto del hondureño Francisco Morazán y con la doctrina Monroe, que justamente cuando se empiezan a independizar las colonias españolas de España, y las colonias francesas y holandesas, a los estadounidenses les empieza a dar mucho miedo que, pues, digamos, haya aquí terreno fértil para que vuelva a haber nuevas colonizaciones de otros países. Y entonces justamente la doctrina Monroe lo que hace es postular a los Estados Unidos como una suerte de garante de la libertad del continente y empieza ahí a propugnar Estados Unidos por un panamericanismo, claro, liderado por ellos. Y el sueño panamericano, digamos, desde muchos signos políticos, pero ha estado vigente a lo largo de muchos años. Hay muchas organizaciones panamericanas, como por la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, o muchas otras, y los Juegos Panamericanos tienen un poco que ver con ese influjo, aunque son detonados originalmente por Latinoamérica. En el 29 se celebraron unos Juegos, unas competencias deportivas de la América Central, y a partir de ahí surgió la idea de hacer unos Juegos Panamericanos. En el 40 hubo un Congreso Panamericano del Deporte en Buenos Aires, ahí se dijo que se celebrarían los primeros Juegos Panamericanos en el 42 en Buenos Aires, pero pequeño detalle, se les atravesó la Segunda Guerra Mundial. Hasta pasada la guerra pudieron revivir el asunto y entonces hasta el 51 se celebran los primeros Panamericanos, en efecto en Buenos Aires y en efecto en verano, porque solo hay Juegos Panamericanos de verano. Una vez hubo unos Panamericanos de invierno en donde solo compitieron Argentina, Estados Unidos y Canadá por razones evidentes. Digo, pues quién sabe practicar deportes de invierno aquí. Pues, no, y además le salieron pésimo porque fueron a Argentina y no nevaba lo suficiente. Entonces tuvieron que posponer y luego había como poquita nieve. Finalmente hubo unos segundos que se organizaron en Chile y no se llevaron a cabo y ya nunca ha vuelto a haber Panamericanos de invierno. Hay un término en la cuestión de la unidad americana de Bolívar que es anfictonía, ¿no? Es un término de origen griego. Sí, ¿y qué significa también totalidad? ¿O no, cómo va? Tiene que ver con que era una sociedad, digamos, de los países, de los estados griegos, de las ciudades-estados griegos, pero de tipo militar. Originalmente era de tipo militar, o sea, se asociaban. La anfictonía eran digamos, grupos de ciudades-estado que formaban bloques militares unos contra otros. Como lo que hubo en la Guerra de Troya. Como que lo que hubo en la Guerra de Troya, o diríamos, bueno, claro, la palabra es griega, por lo tanto en la Guerra de Troya pues no se llamaría así, pero digamos, sobre todo en la Guerra del Peloponeso, en la Guerra del Peloponeso eran justamente estas anfictionías. Oye, volviendo a lo del panamericanismo que tú mencionabas, Nicolás, fíjate que después de toda la independencia que tú decías de las colonias españolas, luego vino otro problema y fue la intervención de Estados Unidos en muchas, sobre todo en el Caribe, ¿no? Que vino a Estados Unidos cuando ya el panamericanismo estaba un poco establecido y ahí tuvo que luchar esta idea de unión de pueblos americanos con la intervención de Estados Unidos en muchos de esos países, porque bueno, Hispanoamérica y Estados Unidos y Canadá, digamos que culturalmente sobre todo pues hay muchas diferencias. Y de hecho, yo quería regresar justamente a Pan American World Airways, esta mítica línea aérea estadounidense, que justamente en el nombre lleva implícito, digamos, la intención de hegemonía continental que tuvo en efecto durante muchos años, porque era hábil, digamos, el presidente de Pan American World Airways, Juan Tripp. Esta línea empieza teniendo la concesión exclusiva para hacer viajes entre Miami y La Habana, y cada vez más, a partir de, digamos, pues un contubernio con el gobierno estadounidense, va acumulando más y más y más y más rutas continentales. De hecho, lo que retrata la película de Martin Scorsese, El Aviador, es la lucha de Howard Hughes, entonces dueño de TWA, contra Juan Tripp, el presidente del Consejo de Pan American, justamente por acabar con esa hegemonía que, digamos, redundó finalmente en la desregulación de las líneas aéreas en el mundo. Bueno, yo creo que nos tenemos que ir a un corte porque si no nos comemos las otras secciones. Ahora estamos con ustedes en estas noches tenebrosas. Regresamos aquí a La Dichosa Palabra, que bueno que continúan viéndonos. Este programa es siempre una invitación a la lectura. Recuerden que la lectura
mejora la capacidad de goce sexual. Ya hemos ¿No vas a recibido... explicar eso? ¿Mande? ¿No vas a explicar eso? No, bueno, es un eslogan. Es nuevo, pero es tan nuevo que todavía no lo he Y novedoso. ¿Y es la lectura en particular así como de Javier Hollander o de Batalla o así, o cualquier Yo lectura? No, la cualquiera, lectura no. en general. Yo que como ustedes probarían. lectura. Yo que ustedes probarían, ¿no? Ante la duda, por lo menos intentarlo. O sea, si lees Finnegan's Wake y ya luego ya... Sí, ¿ya? ojo, si tienen problemas cardíacos, no lean Guerra y la Paz, porque sí, aumenta Fuerte. mucho. Sí. Tenemos ya respuestas de los tuiteros, que son además muy curiosas, algunas me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, Edwin dice que dentro de 500 años se va a leer a Carlos Salinas de Gortari y al señor Pacheco. Esa tiene muy buen, Son el mismo, muy ¿no? buen enfoque. Bueno, vamos a la dichosa frase de esta noche. Esta dichosa frase es de la más famosa y mística de Ávila y de toda España, Carmelita Descalza y doctora de la Iglesia. Yole. Ay, qué larga es esta guión, qué duros estos destierros, estos hierros en que la está metida. Sí, Vean nada esas- más Bueno, cómo que- se las gastaba la Carmelita. La Carmelita. La Carmelita. No, fíjate Por que eso ya iba descalza desde antes de escribirlo. esta Y estrofa sí me hace recluida. pensar que la lectura mejora la capacidad de gozo sexual. En efecto, tienes razón. ¿Verdad? Y Esta yo en no lo había concreto. pensado en función de la dichosa frase. Es una, Sí, de esas- una corroboración. coincidencia. es una desiluminaciones. ¿sí? Es una sincronicidad junguiana. Bueno, ¿y qué tenemos, Laura, para regalarles? Tenemos una cosa que no les puedo mostrar en este momento, pero yo les digo que es la historia del arte en su volumen 1, una cortesía editorial Larousse, que ahora sí están viendo en pantalla, editorial Patria. Pues la historia del arte siempre da para tantos volúmenes que por lo menos hay que empezar por el 1 y ya si se quedan picados, pues sigan, porque además después de saber que tiene, ¿cómo es? Goce. Aumenta la capacidad de goce sexual. Pues digo que ustedes... Yo les quería Compré un contar de un librín que se presentó en el Cervantino la semana pasada. No se presentó, lo presentaste. No, en realidad ¿no? lo presentó Julio Trujillo. Ah, mira. Porque es un proyecto que organizaron con Trujillo los del Cervantino directamente. O sea, con y- la dirección de y publicaciones las de Conaculta. embajadas. Y Trujillo es actualmente el editor de publicaciones. ¿no? Ok. Lo ¿Y qué libro cual es? es muy interesante porque es un libro de poesía nórdica contemporánea, no poesía norteña, sino nórdica. ¿sí? Se refiere a la poesía de Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia, y se organizó con las embajadas. Porque eran los países ellos invitados eran este los año, ¿no? países del invitados festival. junto con el estado de Nayarit, eran los invitados. Que es tan nórdico. Que es medio seminórdico. Desde aquí es nórdico. Bueno, Ok. desde aquí es nórdico. claro. Pero desde Mexicali no es nórdico. Bueno, pero es Ahí como muy está interesante. incluido el premio Nobel No, este año. no está, porque son autores más o menos como de mi generación, es decir, como de la década de los 50. Porque ya había, se supone, otras antologías de autores más clásicos. Anteriores. Ahora, una cosa extraordinaria fue la presencia de Lassen Sodenberg, que es alguien que ha sido candidato por Suecia al premio Nobel, es un hombre de 80 años, Guau. que está casado con Angélica García, traductora de algunos de los poemas del Ángela García, colombiana, de los poetas suecos. Pero hubo un encuentro realmente interesantísimo ahí en el Salón Fumador del Teatro Qué sugerente. El Teatro Juárez. Juárez, de Guanajuato. Y bueno, venían los poetas de Finlandia. Yo estuve leyendo con Lauri Otonkowski. Ok. Y Lauri Aprendiste. es un hombre, es un Claro. pelao, como dicen los nórdicos, como de 2 metros, ¿sí? Muy Con sueco, Elena ¿eh? Sinervo, porque se supone que Pelao dicen todos nórdicos. los apellidos en finlandés se acentúan en la primera sílaba. Sí, la- O cosa que yo no sabía de bonito. finlandés, se plantearon cosas muy buenas. No hay una marca de género en el finlandés. Es decir, tú dices, no dices él y ella, sino ello. Eso. Ello. Y lo cual está interesantísimo y Pero pues no- te y no cambia da la lugar perspectiva. Bueno, tú como ve y pregúntale a ambigüedades Freud y con todos mancha. no somos sino un ello. Un ello, sí. hecho. La famosa
idea de Oye, pero ella. está traducido, ya está disponible en español, se puede leer. Ya está, las traducciones son muy buenas. El prólogo es de Magnus William Olsson, de Suecia, y de Pura López Colome. Pura López ha hecho muchísimas traducciones, es la traductora, digamos, al español de Seamus Heaney, ¿no? Un premio Nobel también. O sea, directas Sí. directas de los Y idiomas. bueno, hay algunas traducciones, por ejemplo, como nos comentaba la semana pasada, que tú no estuviste, nos llegó una carta de un profesor de sueco ¿A poco, diciendo que sí había gentes que entendían sueco. Que no le Entre hiciéramos ellos al él y sueco. sus alumnos. Que ¿no? tuviéramos cuidado con las cosas Sí, en sueco que sí, decíamos. sí. Porque bueno, yo dije que para qué una antología bilingüe en sueco, pero yo lo dije nada más De punta. por hacerme el chistoso y esas cosas, ¿no? No, no entendieron tu chiste. Pero no lo entendió. Pero bueno, hay muchos que hacen una traducción con alguien que traduce literalmente del idioma del que se trate y luego platicando con ese cotraductor se llega a dar toda una estatura poética al texto. Es el caso, por ejemplo, de muchas de las traducciones que aparecen de poetas chinos de Octavio Paz o de José Emilio Pacheco, que también... y no es algo oculto, pues, ¿no? Pero bueno, este es un libro interesantísimo. Estos poetas aprovechar además ahora que van a venir. están escribiendo cosas que están escribiendo los poetas mexicanos también, ¿sí? No, el hecho de ser poetas nórdicos y vivir ahí en La el hielo nieve, y el todo esto, iglú. no hace que escriban con mucho frío y que se sientan escalofríos y todo tienen eso. lo- Están tienen escribiendo sol, sobre el narco no y sé los cuántas corridos horas del también los día. poetas. ¿Perdón? Están escribiendo sobre el narco y los También corridos son también los cálidos. poetas nórdicos. No, pero tampoco hay muchos debe poetas haber violencia mexicanos que también estén allá. escribiendo sobre el narco y los corridos, Algunos. te diré. ¿sí? Oye, ahora que Es decías- más un tema, perdón, de narradores. Sí, tienes Sí, razón. los narradores sí, porque además, como se vende, los narradores sí están muy pegados al mercado. Entonces, los temas, digamos, del Bicentenario y de los narcocorridos y todo esto, pues luego le entran. Pero la poesía, como nadie la compra, ¿sí? Entonces tiene una enorme libertad de expresión. Los poetas mexicanos entonces escriben sobre lo que pasa en un avión, sobre alguna idea metafísica, sobre si la asesina, Debe estar la de salada. comer, todavía recuerda las fábulas de Bambi, es decir, la asesina de venado. Que no es de Yecapixtla. La Fíjate, Yecapixtla, Se ¿no? dice, la de se llegar dice- a se Tixla es la dice mejor. los poetas escribimos, compadre. Sí, bueno, Sí, sí, no. pero hay muchos temas comunes. Oye, sí, perdón. Mardonio Carballo tiene una frase que creo que no es suya, pero la menciona y yo tal cual la cito, que dice que hace una comparación muy buena que a ti te va a gustar, vas a ver. Dice que la narrativa, la novela y demás, es como una caguama. Uno se la puede echar entera y muy sí, bien y sí, todo. sí, sí. Pero la poesía es como el tequila. Sí. Tienes que beberlo a sorbitos o a caballitos, porque si te echas una botella de tequila entera, primero no te enteras de nada después Sí. de eso, y luego no lo saboreas igual. Eso que me estás diciendo me gusta muchísimo porque según yo era el que había inventado esa comparación. Mira, pues a lo mejor te está parafraseando a ti Te la y no fusilaron. te No, da el no, crédito. no. Lo que me da mucho gusto es que ya se ha vuelto del dominio público. Mira. ¿sí? Porque tiene que ver con el grado de concentración Alcohólica. Pureza. de la materialidad verbal. El poema exige un grado de destilación, de concentración muy alto. Tiene más grados Gay-Lussac, digamos. Sí, está más el poema. destilado Y necesariamente. requiere un tipo de atención distinta y todo. En cambio, la comparación con la cerveza, según yo, era mía. Ahora me gusta mucho, qué bueno que, Pues que él Mardonio citó ya a lo esté alguien Si más. te diciendo. pones a leer a Entera, Joyce y a entera. Benedetti, Ahora, creo como que tu también argumento me queda he echado la invalidado. frase en muchos talleres y Alguien te la llevo copió y más se de la 30 adjudicó. años con eso, entonces ya se vuelve dominio popular. Qué bueno que me dices para darte ahora a ti el crédito. Oye, volviendo ahora a lo de Perdón, la dichosa Escandinavia. frase. Espera, vamos a la dichosa Sí, frase. vamos a la Bueno, Y dichosa. volvemos a ahora- Escandinavia, sí. si quieres, ¿no? Vamos a Escandinavia. Ahí les va la dichosa frase, parte 2. Ay, qué larga es esta vida, Ah, era de la vida la qué cosa. duros estos destierros. Vida, al fin y al cabo. Esta, y ahí todavía hay una palabra que hay que buscar, estos hierros en que él, nuevamente otra palabra, está metida, de la mística de Ávila. Tenemos, Para ustedes, Germán, de Alejandro Rosas, 365 días para conocer la historia de México, de Editorial Martínez Roca. Es una cortesía de Planeta, que es más que una historia de México cronológica o de fechas. Es más bien una
una invitación a leer sobre la historia de México. Y tenemos también La Biblia Vaquera de Carlos Velázquez, una novela nórdica, por supuesto, de sexto piso. Con botas y sombrero. Oye, ya Sí, nada más perdón. quiero puntualizar algo sobre los... Ay, esa perdón, la antes de que poesía puntualices, déjame nórdica. puntualizar una cosa que se me olvidó decir, que es que La Biblia Vaquera de Carlos Velázquez se presenta este jueves en Centenario 107 en Coyoacán, si quieren ir. Con buenos amigos, además. Y ahí es muy bueno, ¿eh? presentes, sí. Carlos Velázquez es muy bueno. No, que yo volví a lo de los Perdón, países ¿que vamos a nórdicos. corte? No sé, ¿qué nos Sí, dijeron? Este programa se trata de no dejar hablar a Laura, como se habrán dado No se cuenta. preocupen, chicos, el siguiente bloque que lo conduzco Ahorita yo me voy a tomar regresamos. la venganza. Nah, Y viene que la se venganza calle, de Laura ya, García. no, que diga. Venimos en un momento, no se vayan. Estamos de regreso en La Dichosa Palabra. Hoy, 29 de octubre, casi Día de Muertos. Ya están todos ahí preparando sus altares y vistiendo No la la dejen ciudad hablar. de naranja. Cállenla. Y ahora sí voy a decir lo que yo quería decir, que ya hasta perdí importancia sobre Escandinavia y los países nórdicos, porque hay una diferenciación, muchas veces se cree que es lo mismo y hay unas sutiles y matices ahí Entre diferencias. Escandinavia y Sí, nórdicos. porque los países nórdicos, según yo, son 5. Son efectivamente Suecia, Noruega, Finlandia, que están ahí juntitos. Luego está Islandia, que está más separado. Y luego está Dinamarca. Y les unen un montón de cosas. Por ejemplo, los símbolos de estos países nórdicos son 5 cisnes que vuelan juntos en la misma dirección. Entonces, eso se supondría que es la manera de unir, ¿no? Es Bueno, una- últimamente la economía islandesa como que vuela para abajo. Sí, yo creo que Bueno, el cisne muchas, va de hecho. El cisne Si va fuera para el por otro eso, lado. Bueno, hasta y la Ya es boca. como sopilote Y lo de luego Islandia. las banderas de estos 5 países tienen que ver, porque no sé si se habrán fijado, pero son todas de un color con una cruz cristiana, ahora sí que tumbada, porque la cabeza está para el mástil, y todas tienen ese diseño, por así decirlo. La primera fue la de Dinamarca y luego los demás siguieron todos con ese diseño, y de hecho se llama la cruz nórdica, esa manera de poner en las La cruz acostada. Exactamente, las banderas también son países que rinden culto mucho a la ecología, son países muy verdes y se practica el luteranismo. Escandinavia, ahí ya no está tan clara la diferencia, porque muchos dicen que tiene que ver con una cuestión geográfica, entonces sería nada más Noruega y Suecia por estar pegados. Otros dicen que es lingüística, con lo cual se añadiría también Dinamarca, y lo que sí nunca está es Finlandia en esos escandinavos, Finlandia. porque el finés pues no tiene nada que ver. Y La rama finungaria. Bueno, la raíz etimológica de Escandinavia se refiere a que en la península escandinava, Noruega y Suecia nada más, se veneraba a la diosa Scandia. O sea, ellos son los hijos de la diosa Scandia, que la tierra misma, la península, era la diosa Scandia, igual que la tierra del norte de las Islas Británicas era Scotia. O sea, En el finlandés, tierra se llamaba el Scotia, la finlandés, diosa. hay otro idioma que tiene la misma raíz, que es el de Estonia. Ajá. Que estando en Tallinn, que es el país chiquitito, ves las costas de Finlandia. Y además tienen a Ibsen, a Greta Garbo, a Aeroarnio, a Bjork y galletas de mantequilla. Por ese orden de Sobre todo, importancia. no, las galletas de mantequilla Oye, en primer Plinio lugar. el Viejo fue el primero que llamó a Escandinavia eso. Según yo, en germánico, esa raíz que diste tú de Escandinavia también tiene que ver con peligro, con daño, con amenaza. Porque se pensaba que, bueno, pues es que es una tierra tan apartada y tan desconocida para el resto de Europa en ese caso. Bueno, porque tenía que ver, era una diosa que tenía que ver también con los aspectos nocturnos, con los aspectos, digamos, de muerte también y de absorción y de regeneración. Bueno, pues ahí está hecha la aclaración y ahora sí ya les digo la dichosa palabra, que esta noche responde a la siguiente definición: descabalgar, desmontar, bajarse o descender de un coche o de cualquier vehículo. A mí esta palabra me suena como a película antigüita. ¿No te suena como a No, novela no, no, negra? no. Porque aquí tenemos una de John Connolly, Los Atormentados, novela negra con trasfondo psiquiátrico por una cortesía de Tusquets. Y también para ustedes la telenovela mexicana Orígenes, Características, Análisis y Perspectivas de Marcia Trejo Silva, de editorial Trillas.
Y la revista Ciencia, que es la revista de la Academia Mexicana de Ciencias, en esta ocasión sobre, bueno, el tema fundamental es la conciencia. Ahí está. Que dice lo de la telenovela. El otro día que estuvimos en Dallas promocionando la dichosa palabra en tierras tejanas. ¿En la telenovela con Larry Hagman? No, pero nos preguntaban mucho si en Canal 22 pasábamos telenovelas. Y yo, no, señora, pues no es nuestro corte, no es nuestro rubro aquí en el Canal 22, pero tenemos un cine mexicano clásico estupendo. Decían, sí, pero es que yo a mis hijos les enseño a hablar español con las telenovelas. Cuéntame cómo pasó, abreva genéricamente mucho del lenguaje de la telenovela. Es decir, cuéntame cómo pasó esta exactamente a caballo entre una telenovela y una serie. Pues sí. Pues bueno, descabalgar, desmontar, bajarse o descender de un coche o de cualquier vehículo, esa es nuestra dichosa definición de esta noche para todos aquellos que nos quieran responder, para llevarse estos libros. Y Domingo Estrada nos pide que hablemos de, mira, para seguir con la noche, la femme fatale, pero esta vez sí en la edad contemporánea. Encárnala antes de que hablemos de ella. No. Temprano. Tener un gesto así como Laurent Bacall encima del piano de Harry Truman. Hombre, como Laura, la que encarnara Jean Turney en la película de Otto Preminger. O como Rita Hayworth, o como Teda Michelle Vara. There was Pfeiffer never a también se echó woman uno like en el piano. O como Gilda. Teda Vara. Kiss me, my fool. Exactamente. Bueno, la femme fatale en la edad contemporánea es todo un tema realmente fascinante, interesantísimo. Bueno, pues como decimos todos los hombres, la mujer es un ser extraordinario, lleno de poderes misteriosos. Y perniciosos en Y este perniciosos en este caso. Bueno, la femme fatale, podríamos decir, básicamente se refiere a un arquetipo, dirían los historiadores de la religión, que existe en todas las culturas del mundo desde las épocas más antiguas. Podemos encontrar, por supuesto, a este arquetipo, este tipo de personaje en la literatura mesopotámica, en Gilgamesh. Justamente Enkidu, el amigo de Gilgamesh, es seducido por una femme fatale, ¿no? Y, por supuesto, Eva, Pandora, etcétera. No, ¿Qué es una femme Lilith, fatale? que es todavía peor. Claro. ¿Qué es una femme fatale? Bueno, pues una femme fatale es una mujer de atractivo irresistible, pero que además de que vincula eróticamente al hombre, al hombre al que se propone, ¿no? Seducir, a través de la atraer, lectura. también no solamente lo atrae, sino que lo pierde moralmente, lo destruye de A alguna veces lo manera. destruye hasta físicamente. Claro, lo destruye y también, por supuesto, digamos, causa su perdición total y su desviación de su trabajo, digamos, productivo, de, Para el que de ha sido sus creado. propósitos, exactamente, pues que en el mundo machista Yo como tiene que mujer ver de la con el mesa hombre. debo decir que eso es un invento masculino y machista a más no poder, porque ¿cuántos hombres no hacen eso mismo con una mujer y no se llaman hombres fatales? No, Bueno. pero es que como todos lo hacen, entonces No hay una ya, no diferenciación. tiene, ya no tiene chiste la diferenciación. No todas las mujeres son ¿Cuál femme sería, fatale. cuál sería para ti, La digamos, contraparte, la femme fatale por antonomasia? La que dijeras, esta es la más La más fatal de las femme Te fatales. perdió. Bueno, yo creo que, como decía Nicolás, depende Varias. de la cultura. Yo creo que todas las culturas, como decía, pues existen en el Mahabharata, existen en la India, existen en China. pero para ti. Para nosotros, bueno, Para yo creo que ti, para Germán. mí, bueno, pues el arquetipo de la femme fatale pues, sería Lilith, ¿no? Lilith, la Lilith bíblica Ajá. también, pero digamos, como arquetipo Hija. así cósmico. Ahora, como femme fatale moderna, pues yo creo que depende de la El ángel película. azul, ¿no? Sí, El porque- ángel azul Sí, aquí nos piden la Ahora, edad en la contemporánea. edad Lola. contemporánea, lo que te iba a decir, realmente en la edad contemporánea el fenómeno es muy interesante porque el fenómeno realmente tiene que ver con un aspecto de todas las divinidades y las diosas. Es que todas las diosas tienen tres aspectos, uno de joven, uno de madre y uno de anciana. Y también uno creador, uno mantenedor y uno destructor. O sea, incluso Jung dice que todas las mujeres tienen un aspecto destructor potencialmente, que todos los hombres vivimos, ¿no? Pero el chiste de la femme fatale es que realmente el término femme fatale, esta mujer terrible, aparece realmente hasta fines del siglo XIX. Aunque tiene Es su un- antecedente, perdón, en la Belle Dame sans Merci.
de la literatura francesa, es decir, justamente esta imagen de la mujer que es hermosa, pero no tiene piedad, no tiene corazón, es desdeñosa. Por eso decía yo, y realmente hay muchos antecedentes. El chiste es que la femme fatale en la época contemporánea tiene que ver con que este arquetipo, diríamos, cósmico, religioso, intuitivo, psicoanalítico, junguiano, revive en la segunda mitad del siglo XIX, ligado a el nuevo papel de la mujer en el trabajo, a el crecimiento de la prostitución en la Europa industrial, a la preocupación de los hombres de ver que las mujeres empiezan a escalar puestos y empiezan a salir de la casa a trabajar en otros lugares y en otros ámbitos y empiezan a hacer una competencia. Pero y eso no empieza a haber tendría una un seguridad. propósito, como en el caso de la femme fatale, ahora sí que la anterior, que sí tenía un propósito de te seduzco porque quiero conseguir algo. O sea, había ahí una malicia, como tú decías, Pero, en realidad lo que te estoy haciendo es engatusarte y sonsacarte. Claro, pero ese miedo revive, o sea, ese arquetipo revive en la segunda mitad del siglo XIX y está ligado pues desde los últimos prerrafaelitas, sobre todo a todo el simbolismo, a toda la literatura simbolista, Lo que pasa es que la ruptura a Schopenhauer, a Nietzsche. En la ruptura con la poesía parnasiana, finalmente lo que hay es una exploración del mal, y ahí es en donde se inserta la femme fatale. Exactamente. Y además, Bueno, pero la fatal contemporánea ya es de cine, ¿no? Sí. Yo Bueno, diría o que debería es que serlo. la- Bridget femme fatale, O'Shaughnessy en El halcón digamos, maltés de Hammett es uno de los grandes claro. arquetipos de mujer fatal contemporánea, y antes de ser Mary Astor en el cine fue un personaje literario. Claro, O sea, pero no lo es ninguna de las contemporáneamente- cantantes ahora pop que salen ahí haciéndose las Es que lo que pasa es fatales eso, en no la lo son. femme fatale, si hablamos, bueno, de edad contemporánea, no sé en qué sentido va la pregunta, pero bueno, la edad contemporánea empieza con la Revolución Francesa y por eso la femme fatale es utilizada a fines del siglo XIX, diríamos, como un fenómeno de perturbación, la sífilis, la tuberculosis, ¿De más qué? todo esto, de perturbación para los hombres del papel que empieza a jugar. Ahora, en Eso el después. Art Nouveau, Sigue en el leyendo. Art Nouveau, la mujer, a fines del siglo XIX, en la época inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial, la femme fatale realmente empieza a convertirse en un cliché, o sea, se pierde un deshace, poquito, sí. se pierde un poco su fuerza y empieza a convertirse, estos arquetipos de la femme fatale empiezan a utilizarse en cajetillas de cigarros, en decoraciones de Y lo publicidad. banalizan. Y entonces van suavizando No, a lo la femme banalizan, fatale, Laura. lo banalizan Lo y banalizan. es el cine, Sí. es el cine fundamentalmente en 1919, ¿no? Con Teda Vara, que vuelve a retomar en el cine negro el arquetipo de la femme fatale para el siglo XX. ¿Sí que es saben el que cómo nos se llega a llamaba nosotros, Teda Vara ¿no? en la vida real? No. Se llamaba Teodosia Goodman. Ay, Teda. no Y me era hubieras de dicho. Kansas. Era de Kansas, Así era de no puede Arabia. ser fan fatal nunca con ese Es- nombre. Oye, pero fíjate que mucho se dio sobre todo en la Guerra Fría, en el espionaje. ¿Cuántas Femme mujeres fatale, no sí. fueron contratadas para ejercer como fan Claro, como fatal? Mata Hari. Les capacitaban para ser fan fatal y lo que hacían era a través de sí la seducción, el coqueteo y el convertirse en amantes de generales y de gente que yo no sé por qué, en medio ahí de la efusividad, soltaban toda la información secretísima y entonces ellas ejercían de espías. Porque hay cosas que jalan más te que digo, un par pero de es- bueyes, querida Laura. Sí, pero Es tanto como para decir, es un arquetipo mañana que se vamos a revive atacar tal... Porque el arte del siglo XX pues, es el cine, y entonces el arte de mayor difusión vuelve a revivir este arquetipo que está adentro de todos los hombres. Pero si lo piensas, Germán, esas fan fatal tienen un sustrato literario. Digo, hablaba yo hace rato de la Bridget O'Shaughnessy de Hammett, que después encarna a Mary Astor en El halcón maltés de Houston, pero si pensamos, la Lola, que encarna Marlene Dietrich en El claro, ángel azul, por es un supuesto. personaje Literario. originalmente de Heinrich Mann. De Heinrich Mann, gracias. La Lulú que encarna a Louise Brooks en La caja de Pandora es un personaje de Frank Wedekind, que está basado, por cierto, en Lu Andrea Salomé. Es decir, sí hay un sustrato literario frecuente en esas fan fatales Claro, por cinematográficas. supuesto. Pero esos referentes literarios son referentes literarios que vuelven a revitalizar un arquetipo que fue utilizado fundamentalmente en el siglo XIX, en la Así segunda es. mitad, y estos hombres de la primera mitad del siglo XX vuelven a manejar esto en la época de los años 20. ¿No habría 30, una contraparte masculina? Es decir, no hay un hombre... Un hombre fatal. Un hombre fatal. No sé si un A mí no me fatal, pues suena. suena fatal, pero... Alguien mejor que el- destruya por destruir. El porque- Ripley porque- de Patricia Highsmith, yo creo que Pues es un un Don hombre fatal. Juan Pero un no Don tiene... Juan- el Don Juan Dorian no es Gray así. es un hombre tiene fatal. ese- No, pero yo creo que no Pues- existe un arquetipo con esa Yo no fuerza, conozco con ese, ese poder que tú dices. ¿Dorian diabólico Gray? de la seductora diabólica.
seductora, diabólica en el Que tú antes hombre. mencionabas que tiene que ser hermosísima, y yo lo que siento ¿Tiene es que que ser hermosa? es una cuestión también de actitud, más que de una hermosura así perfecta y que sea un idilio. Claro, Sí, es de fuerza, pero de no- fuerza interior, no que teme el hombre, necesariamente, o sea, como el de Lilith. O sea, Lilith domina a Adán, digamos, en el mito cabalístico, y Lilith es la mujer que no quiere dejarse someter por el hombre. Ahora- no quiere estar en condiciones entonces es mucho de, más fan fatal que de- Eva, que es la que le da... Hay un nombre fatal que sí está hecho así. En Amor se escribe sin H, de Jardiel Poncela. Es decir, se encuentran una que es seductora y uno que es seductor. Y ahí el chiste es que lean la novela para ver quién gana. ¿Saben qué personaje cinematográfico es un hombre fatal? Alfie. Alfie es un hombre fatal. Ándale. Sí, tienes toda la Alfie. razón. Y Uy. yo quisiera En también... la, Su en la- versión en la moderna, novela de que les Michael digo. Caine, perdón, En la la película película con con Michael Michael Caine es fantástico. Y yo quisiera subrayar la conexión además de la fan fatal con la novela negra y con el cine negro, que ahí es muy importante. Ahora estaba yo pensando, recientemente una espléndida película de Brian De Palma que se llama justamente Fan Fatal con Rebecca Romijn, que tiene una primera secuencia extraordinaria, de esas secuencias que solo De Palma sabe hacer, de un robo de diamantes sexualizado en medio del Festival de Cannes y a oscuras. Es una cosa brillante en términos cinematográficos, es una secuencia casi sin palabras, pero justamente la película que está viendo Rebecca Romijn antes de llegar al Festival de Cannes es Double Indemnity con Barbara Stanwyck, uno de los clásicos del cine negro de Billy Wilder, basada a su vez en una novela de James M. Cain, en donde el personaje de Phyllis Dietrichson, que además se apellida Dietrichson en homenaje a Marlene Dietrich, el personaje que encarna a Barbara Stanwyck, esa Phyllis Dietrichson, sale de la novela de James M. Cain, y en efecto, en la novela negra, en autores como Chandler, como Hammett, como Cain, como Spillane, la fan fatal es un personaje fundamentalísimo. Indispensable para la ¿Vamos trama. a corte? Ahora, además, ahorita que dijo Nico, Que me sí, acordé que sí que es vayamos. interesante que sí el- vayamos a el corte. término Que no mujer queremos, que queremos fatal, hablar de la fan fatal. Mujer fatal es originalmente, antes que los franceses lo utilizaran, don Ramón de Valle Inclán utilizó primero el término en la literatura mujer fatal. Muchachos fatales, me tengo que ir a corte, pero les tengo que hacer una mención. Sé que es un poco pronto, pero miren. Que nos del traigan a Michelle 21 Pfeiffer al sobre el 24 piano. de marzo del 2012, para que luego no digan que el que avisa no es traidor, y con tiempo, en Mérida, Yucatán, se llevará a cabo el Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa 2012, que vaya que nos hace falta. Acudirán miles de maestros de México y de Hispanoamérica. Y se los digo ahora porque ya hay poquitos lugares que quedan. Entonces, si se quieren animar, consulten www.cice, ahí creo que aparece en pantalla, 2012.com. Habrá conferencias, talleres, mesas de reflexión, algunas ponencias magistrales, como la que impartirá nuestro querido compañero Pablo Boullosa a propósito de la creatividad. Y Alma Velasco también. Ah, ¿también vas a ir? No, es una chulada de congreso, tienen que ir ustedes. Alma Velasco, que es tu muy personal fan fatal. Bueno. Esa es la fan fatal. Nosotros del aquí vamos a seguir discutiendo en la corte sobre la fan fatal. No se vayan, volvemos enseguida aquí a la dichosa palabra. Estamos de regreso en la dichosa palabra. Tienen unos minutillos todavía para decir cuál es la dichosa palabra de hoy. Descabalgar, desmontar o bajarse o descender de un coche o de cualquier vehículo. Díganos cómo se dice eso a la dirección y a los teléfonos que aparecen en sus pantallas. Pregunta de Sara de Llavé Escobedo Ávila, que hablemos del tigre de Santa Julia. Ay, Dios. Lo agarraron como al tigre de Yo Santa creo que Julia. lamentablemente, igual él no quiso nunca terminar como terminó, siendo protagonista de una frase que ahora vamos a comentar, pero la leyenda Yo en con la realidad cantidad de es la ciruelas pasas y cosas de ese estilo y linazas que consumo, Te van no a jalar. sabes cómo me gustaría acabar con el tigre de Santa Julia. Bueno, ¿Cómo, ahí queda Nicolás? ¿Qué registrado, cosas dices? ustedes lo han oído. ¿Qué cosas dices? Ustedes Nico? porque no saben qué es el José de estreñimiento. Jesús Negrete, que así se llamaba el tigre de Santa Julia, es un personaje que vivió desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y hay muchas leyendas acerca de esta persona porque ni siquiera se tiene claro ni dónde nació. Unos dicen que en Guanajuato, otros dicen que era de aquí de la Ciudad de México. Lo que sí se puede decir es que creció en una familia muy humilde y en el camino se hizo bandolero
y lo llaman un poco el Robin Hood mexicano, porque muchos decían que lo que hacía era robar a los ricos para dárselo a los pobres. Otros dicen que no hacía ninguna distinción y lo que hacía era robar, ajusticiar, bueno, pues sí mató a bastante gente y siempre estaba perseguido por la policía, siempre. Algunas veces lo detenían, estuvo incluso en la cárcel de Belén, ahí preso un tiempo, pero se fugó con otros reos de la cárcel, lo volvieron a apresar y entonces sí, una de las cosas que se le echaba a perder aquí al Tigre de Santa Julia era el amor. Él era muy enamoradizo y tenía muchos amantes. Se comenta que visitaba a sus amantes en las noches, nunca dormía 2 noches seguidas en la misma casa, no tanto porque fuera muy promiscuo él, que a lo mejor también, sino porque era esta cuestión de esconderse, de no ser descubierto. Prudencia era otra de sus amantes. Por prudencia, que era su esposa, Laurita. Pobre Prudencia, salieron unos cuernos de aquí a Lima. Pero el caso es que una vez le jugaron una trampa, porque uno de los policías se hizo pasar como amante de una de sus amantes favoritas, y entonces empezó a frecuentarla. En Tacubaya, dicen que hasta está el lugar donde... O sea, en una calle dicen que es el callejón del Nopalito, y era porque detrás de la casa de la susodicha había un patio con nopales, y que bueno, pues cuando llegaron a detenerlo, pues el tigre que le dio ahí un apretón intestinal y que se fue al patio a hacer lo propio. Y ahí en ese momento, pues que le detienen, que le descubren. y de ahí la frase de le agarraron como al Tigre de Santa Julia, porque ni siquiera pudo desenfundar su pistola para poder Pero si defenderse. ya la tenía desenfundada. El caso es que lo llevaron a la cárcel nuevamente de Belén y ahí lo fusilaron. Esa es tan la historia del pobre Tigre de Santa Julia, que además ha sido protagonista de muchos relatos, de muchas historias, de películas. La película con Miguel Rodarte es realmente muy chistosa. Que dicen que no tiene tanto apego a la historia verídica, pero bueno. Pero es tan legendaria la historia, o sea, es tan poco verídica la historia verídica que da igual. Y además salen Ivonne Montero, Irán Castillo e Isaura Espinosa. Todas sus exactamente, sus amantes. Creo que ya estaba yo pensando en Isaura Espinosa. ¿Por qué me hacen leer estas cosas, hombre? A ver, pues para que no te vayas a la dichosa frase. Descabalgar, desmontar, bajarse o descender de un coche de cualquier vehículo, apearse, por supuesto. Yo me apeo aquí. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida, dijo Santa Teresa de Ávila. Esa es la dichosa frase. Felicidades a quienes acertaron, entre ellos Alejandra Isela Cruz Peña, Aldemar Alpuche, Pedro Alfonso, Pazquiam Hernández, Karime López Venegas. Por cierto, una gran felicitación a nuestra amiga y compañera Edna, que además de aguantar a nuestro productor Raúl Maldonado, es una querida compañera de Canal 22 y es su cumpleaños. Felicidades. Felicidades, Edna, y un besito. ¿Qué trajeron las respuestas? Esta está buena, de Iván Matkamp. Ya no se va a leer, se va a insertar un chip en el cerebro. Mira, eso está bonito. Entonces ya no va a haber gozos. Sí, va a ser. Ya no se va a leer, se va a comunicar por telepatía. Qué triste, Ricardo Garfias pronostica una combinación cuando menos ecléctica. Alfonso Reyes y Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Eclécticos. Y Karen Salvador, otra ecléctica. Alfonso Reyes y Javier Velasco. Prefiero a Alfonso Reyes y Javier Velasco que Alfonso Reyes y Carlos Cuauhtémoc Sánchez, está claro. Pusieron aquí a Jorge Volpi, fíjate. Y Sergio Rojas puso al mexicanísimo Quevedo. Muchos a Juan Rulfo, a Sor Juan Inés de la Cruz, a Carlos Fuentes, Octavio. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Nadie puso a Juan José Arreola, qué vergüenza. Bueno, ya vámonos. Que tengan buenos muertos. Descansen. Sueñen con la fan fatal. Adiós. Adiós.